Hola, ¿qué tal a todos? Continuando con esta serie de videos respecto a funciones matemáticas, hoy vamos a ver lo que corresponde al ángulo. De primera instancia, como lo vemos en esta gráfica, pues el ángulo está formado por dos lados que tienen en común un vértice o un punto de inicio y la amplitud o la abertura que existe entre ambos lados, a eso se le define o se le nombra ángulo. Bien, una vez que ya tenemos esta idea general, tenemos acá una breve explicación de lo que viene siendo el ángulo. Y obviamente recordemos que los ángulos se pueden medir o pueden ser expresados en sistema sexagesimal. ¿De acuerdo? Posteriormente vamos a pasar a ver su clasificación de dichos ángulos. Y tenemos lo siguiente. Se pueden clasificar según su apertura, según su posición relativa, según sus medidas y obviamente la construcción con regla y con compás. ¿De acuerdo? La clasificación de los ángulos según su abertura pueden ser agudo, recto, obtuso, llano y completo. Y a su vez tenemos ahí los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Según la posición relativa pueden ser consecutivos, adyacentes o opuestos por el vértice. Según sus medidas pueden ser expresados en forma sexagesimal y se utiliza el transportador. Y con la construcción a través de la regla y el compás, pues obviamente es a partir de la bisectriz de un ángulo. Bien, como recordarán, aquí tenemos la clasificación de los ángulos según su medida. En ángulo recto, mide 90 grados. Ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Ángulo obtuso, mide más de 90 grados. Ángulo llano, mide exactamente 180 grados. Ángulo convexo, mide menos que un ángulo llano, es decir, su valor es menor a 180 grados. Y el ángulo cóncavo es más de 180 grados, pero menos de 360. Posteriormente tenemos el ángulo nulo, que mide 0 grados, es decir, las dos líneas, los dos segmentos de recta, están colocados en la misma posición, no hay ninguna separación entre ellos. Ángulo completo, aquella que da completamente la vuelta, es decir, miden 360 grados, y ángulo negativo es el que mide menos de 60 grados. ¿Cómo es un ángulo negativo? Simplemente es aquel que se obtiene a partir de ser trazado en el horario de las manecillas del reloj. Es decir, si queremos trazar un ángulo que refiera a menos 30 grados, entonces tenemos que calcular el ángulo de 330 grados, donde el 30 faltante será el ángulo solicitado. ¿De acuerdo? Algo muy simple, muy sencillo que estamos viendo. Ahora, la clasificación de los ángulos según su posición. Ángulos consecutivos son aquellos que tienen un vértice y un lado en común. Vemos acá que tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa empieza acá, color rojo, y termina en este segmento color verde. Y el ángulo beta se crea a partir del segmento de finalización del ángulo alfa. Por eso es consecutivo. ¿De acuerdo? Tenemos un lado en común que es el segmento en color verde. Ángulo adyacente son aquellos que tienen un vértice en común y un lado en común. Y los otros lados situados, uno es prolongación del otro, forma un ángulo llano. ¿De acuerdo? Entonces tenemos literalmente acá en color rojo lo que es la suma del ángulo beta más el ángulo alfa para el ángulo llano. Y está el segmento del ángulo alfa. Ángulos opuestos por el vértice, pues es obviamente el reflejo, el espejo, método espejo, donde el ángulo 1 es igual que el ángulo 3 y el ángulo 2 es igual que el ángulo 4. ¿De acuerdo? Estamos haciendo un espejo directamente. Ángulos complementarios es aquellos donde la suma de dos ángulos nos dan exactamente 90 grados. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la representación gráfica, el ángulo alfa en color verde, el ángulo beta en color rojo. La suma de beta más alfa nos dan 90 grados. Ángulos suplementarios es aquellos que la suma nos dan exactamente un ángulo llano o su valor es igual a 180 grados. ¿De acuerdo?
ángulos opuestos por el vértice, de igual forma, B es igual a D y A es igual a C. No hay más que decir. Dos rectas paralelas cortadas por una secante. Sabemos que las líneas paralelas son aquellas prolongadas que no tienen fin y nunca se van a intersectar. Siempre va a haber una separación, aunque sea mínima o máxima, no hay ningún problema. Y la secante es aquella que corta ambas líneas. Entonces tenemos esto. Vemos ángulos alternos internos, alternos externos, correspondientes y colaterales. Alternos internos, pues obviamente es el ángulo D, ¿sale? El ángulo D es exactamente al ángulo E y el ángulo C es exactamente igual al ángulo F. Alternos externos, el ángulo A es idéntico al ángulo H, por lo consiguiente el ángulo B es exactamente igual al ángulo G. Ángulos correspondientes es el ángulo A con el ángulo E, el ángulo B con el ángulo F, el ángulo C con el ángulo G y el ángulo D con el ángulo H. ¿De acuerdo? Y ángulos colaterales internos o suplementarios, el ángulo C más el ángulo E es igual a 180 grados y el ángulo D más el ángulo F son igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Si tienen dudas respecto a estas medidas o cómo se obtuvieron dichos valores, les recomiendo que regresen unos 2 minutos y vean las diapositivas correspondientes. Ahora, los ángulos entre paralelas y una recta transversal. Alternos externos. Ahí los tenemos, lo que viene siendo el número 1 y el número 4. Ángulos conjugados son aquellos donde la suma de ambos ángulos nos dan el valor de 360 grados o su valor equivalente a 2pi. Bien, hasta aquí dejamos este video. La finalidad es que ustedes conocieran a grandes rasgos todos los ángulos que vamos a estar trabajando y que se trabajan o se deben de aprender. Si te gustó este video, ya sabes, compártelo, dale un like. Cualquier comentario en la caja inferior, estaré dando pronta respuesta. Hasta pronto.